La 10ª edición del Anuario de Migración y Remesas, elaborado conjuntamente por BBVA Research, por la Fundación BBVA México y por el Consejo Nacional de Población, nos muestra que después de las disrupciones que trajo la pandemia en el año 2020, los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos, al igual que de centroamericanos a nuestro vecino país del norte, se han regularizado. Por ejemplo, en 2021 ya había 400,000 mexicanos más comparado al fin de 2020. El anuario también nos muestra que las remesas han tenido un crecimiento importante a toda la región de Latinoamérica. Hemos visto crecimientos muy significativos, en el caso de México el año pasado del orden de 24% en el crecimiento de las remesas, pero son crecimientos que también se observan en otros países de Centroamérica. Esto nos sugiere que el principal motivo por el cual las remesas han aumentado es la fortaleza del sector laboral en Estados Unidos, que hoy muestra un número récord de vacantes en los puestos de trabajo, sobre todo en sectores de servicios, como pueden ser esparcimiento y hotelería, que son donde hay más trabajadores mexicanos. Este anuario también nos muestra que ha habido un cambio estructural en la composición sectorial en los mercados donde laboran nuestros compatriotas en Estados Unidos. Mientras que en el año 2000 trabajaban fundamentalmente en sectores de comercio y manufactura, en el año 2020 los mexicanos trabajaban fundamentalmente en construcción y en servicios como son hostelería y esparcimiento. El anuario también nos muestra que las remesas han cobrado una importancia muy relevante en nuestro país, al grado que hoy ya México es el segundo receptor de remesas a nivel mundial, sobrepasando a China. También las remesas son hoy la principal fuente de divisas que recibe nuestro país, por encima de lo que se recibe por inversión extranjera directa, por exportaciones de petróleo y por turismo. El anuario también muestra que inicialmente los trabajadores mexicanos fueron los más afectados por la crisis de la pandemia. Mientras que la tasa de desempleo en Estados Unidos fue al 14%, la tasa de desempleo de trabajadores mexicanos en aquel país se llegó a ir al 17%. Esto se debe a que los sectores donde predomina el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos fueron los más afectados por los cierres de actividades, por ejemplo, en los servicios de hotelería de esparcimiento. Sin embargo, afortunadamente, la plena recuperación de estos sectores y el mercado laboral tan pujante ha hecho que la tasa de desempleo de los mexicanos en Estados Unidos se encuentre no solamente por debajo de los niveles que mostraba antes del inicio de la pandemia, sino incluso por debajo de la tasa de desempleo de la población general. Esto ha significado afortunadamente mayores niveles salariales para los trabajadores mexicanos en aquel país. El día de hoy estamos celebrando la publicación del Anuario de Migración y Remesas para el 2022. Se trata de una publicación que hemos hecho en colaboración con la Fundación BBVA y con su grupo de investigadores. Durante 10 años consecutivos, cada año hacemos un monitoreo muy preciso de una serie de datos relacionados con la migración internacional, como pueden ser quiénes migran, por qué migran, desde qué entidades, cuáles retornan, cuántas remesas envían. Es un anuario que se ha convertido en un referente para investigadores, para servidores públicos, ¿no?, para comprender este fenómeno tan complejo de la migración internacional. Definitivamente, y para este gobierno,
es muy importante comprender que atrás de la migración internacional están las desigualdades económicas entre unos países y otros, las desigualdades internas también. Hay estados y municipios, ¿no?, que tienen mayor expulsión, ¿no?, inmigración hacia los Estados Unidos, casi un 80%, y también se ha diversificado con un 20% a otros países como Canadá, como España, como Alemania, Inglaterra. Pero lo más importante para mí desde el gobierno de México es decirles que la prioridad de este gobierno está por bajar las brechas de desigualdad. Y eso es lo que está de fondo. Cuando logremos, y es algo que no se logra de un día para otro, que las jóvenes y los adultos, que es la mayoría de población en este momento en México, ¿no?, tengan mejor condición económica, mejor empleo, ¿no?, mejores condiciones de seguridad, esto va a mejorar. Y en eso está la mayor inversión del gobierno de México. No solo por la inversión en jóvenes, en becas, en construyendo el futuro, sino en esta desigualdad interna que está llevando a una inversión muy fuerte a la región más pobre de México, que es el sureste, ¿no?, donde se está haciendo la mayor inversión. Se trata de un proyecto de economía sustentable, que mejorando esa desigualdad que va a costar varios años, ¿no?, esta situación de las regiones expulsoras y las regiones que reciben población va a llevar a un mejor equilibrio. Muchas gracias.